Esta es la sesión 2 del módulo 1 del canal Electrónica Analógica. El módulo 1 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores y el estudio de la estructura y funcionamiento de los diodos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos y la bibliografía correspondiente. Un diodo es un dispositivo semiconductor de dos terminales, constituido por una juntura PN con una característica corriente-voltaje que no es lineal. En esta sesión vamos a estudiar los diferentes modelos lineales con los que se puede representar un diodo para realizar el análisis de su comportamiento en un circuito electrónico. Esta lámina presenta un resumen de los conceptos fundamentales sobre el diodo analizados en la sesión 1. Vemos el símbolo circuital del diodo con la identificación de sus terminales, ánodo y cátodo, y un circuito con el diodo conectado a una batería y una resistencia, en el que está indicada la polaridad del voltaje de los terminales del diodo V sub D y la dirección de la corriente que circula por el diodo I sub D. La característica corriente-voltaje del diodo es una función exponencial que relaciona la corriente I sub D con el voltaje V sub D mediante la ecuación presentada junto con la definición de cada uno de los elementos de dicha ecuación. Para poder realizar cálculos en un circuito electrónico cuando incluimos este dispositivo, vamos a utilizar tres modelos que representan al diodo mediante componentes lineales. Nos centraremos principalmente en diodos de silicio, a menos que se indique lo contrario. El primero de los modelos que podemos utilizar para representar el funcionamiento de un diodo real en un circuito es el modelo ideal. En la característica corriente-voltaje del diodo, vemos que para valores negativos de voltaje, la corriente es prácticamente nula. Por otra parte, cuando se conecta el diodo de forma que esté polarizado en directo, circula corriente por el dispositivo, mientras que el voltaje entre sus terminales se mantiene en valores que para los diodos de silicio están alrededor de los 0,7 voltios. Para varias aplicaciones, este voltaje no es significativo y puede considerarse despreciable. Esto nos permite definir el modelo ideal del diodo, en el que vamos a considerar que el dispositivo se comporta como un interruptor, abierto o cerrado, cuya característica corriente-voltaje es la presentada en la parte superior derecha de la lámina. En el circuito de la izquierda, el diodo está polarizado en directo, por lo que su modelo es un interruptor cerrado. La corriente que circula por la malla es la corriente del diodo I sub D, la cual está dada por la relación VDC sobre R. El voltaje entre los terminales del diodo V sub D es igual a 0. En el circuito de la derecha, el diodo está polarizado en inverso, por lo que su modelo es un interruptor abierto. La corriente por el circuito I sub D es igual a 0 y el voltaje entre los terminales del diodo V sub D, de acuerdo con la ley de Kirchhoff, es igual a menos VDC. Vamos a considerar un segundo modelo para el diodo que denominamos el modelo de voltaje constante, a fin de aproximarnos un poco más al comportamiento de los diodos reales. En la característica corriente-voltaje de un diodo de silicio, vemos que cuando el diodo conduce corriente, el voltaje entre sus terminales está alrededor de 0,7 voltios. Si utilizamos, por ejemplo, diodos de germanio, este valor estaría alrededor de los 0,3 voltios. Entonces, en la característica corriente-voltaje del modelo del voltaje constante, la corriente es 0 mientras el voltaje V sub D es negativo y no empieza a haber circulación de corriente hasta que el voltaje V sub D llega a 0,7 voltios. Por lo tanto, para el modelo correspondiente a la polarización en directo presentado en el circuito de la izquierda, además del interruptor cerrado, vamos a incluir una fuente de voltaje de 0,7 voltios, lo que significa que mientras haya circulación de corriente por dicho circuito, el voltaje V sub D entre los terminales del diodo va a ser de 0,7 voltios y la corriente I sub D va a estar dada por la relación VDC menos el voltaje del diodo entre el valor de la resistencia R.
En el circuito de la derecha, el modelo para el diodo polarizado en inverso sigue siendo solamente el interruptor abierto, por lo que la corriente ID es igual a 0 y el voltaje V sub D es igual a menos VDC. En el tercer modelo lineal para el diodo, que vamos a llamar modelo completo del diodo, vamos a considerar tanto la variación de corriente que se produce cuando el diodo está polarizado en directo, como la corriente que puede circular por el diodo cuando está polarizado en inverso. En la parte superior izquierda de la lámina observamos un detalle de la característica corriente-voltaje del diodo real. Sobre la curva mostrada podemos calcular la resistencia equivalente RD. Esta es la resistencia que va a presentar el diodo en diferentes puntos de dicha curva y se calcula determinando la relación delta V sub D sobre delta I sub D. Como podemos apreciar, debido a la forma de la curva, vamos a obtener diferentes valores de RD dependiendo del segmento donde tomemos los datos delta V sub D y delta I sub D. Para la figura mostrada, RD1 va a ser menor que RD2. Si queremos obtener una característica corriente-voltaje que represente el comportamiento de los diodos reales, el segmento apropiado para calcular la resistencia equivalente es el correspondiente a delta VD1 delta ID1, ya que está en la zona donde el diodo se encuentra en plena conducción. Esto nos permite obtener RD1. Entonces, en la característica corriente-voltaje del modelo completo del diodo mostrada a la derecha de la lámina, vemos que cuando el dispositivo está polarizado en directo, la corriente es 0 hasta que el voltaje llega a los 0,7 voltios y a partir de ese valor comienza la recta dependiente RD1 que representa la corriente del diodo en conducción. En cuanto a la parte de voltaje negativo de la característica corriente-voltaje del diodo real, los fabricantes especifican valores de corriente que circula por el dispositivo cuando está polarizado en inverso, lo que permite determinar el valor de una resistencia R sub R para incluirla en el modelo completo del diodo. En resumen, el modelo completo del diodo cuando el dispositivo está polarizado en directo, presentado en el circuito de la izquierda, incluye el interruptor cerrado, la fuente de voltaje de 0,7 voltios y la resistencia RD. Deben tomarse en cuenta todos estos componentes junto con la batería VDC y la resistencia R para calcular la corriente ID que va a circular por el circuito. El voltaje V sub D entre los terminales del diodo va a ser la suma de la fuente de 0,7 voltios más la caída de voltaje en RD debido a la corriente que circula por el circuito. En el circuito de la derecha se muestra el modelo completo del diodo cuando el dispositivo está polarizado en inverso. En este caso, aunque el interruptor está abierto, va a existir una pequeña circulación de corriente, determinada por R sub R, que de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes, para los diodos de silicio de uso común, va a estar en el orden de los microamperios. Esta lámina presenta un resumen de los circuitos con los tres modelos lineales desarrollados para el diodo: el modelo ideal, el modelo de voltaje constante y el modelo completo. La selección del modelo del diodo adecuado para cada circuito que tengamos que estudiar va a depender de varios factores, entre ellos los valores de voltaje, corriente y potencia que tenga que manejar el dispositivo. En esta sesión hemos desarrollado tres modelos lineales con los que se puede representar un diodo para realizar el análisis de su comportamiento en un circuito: el modelo ideal, el modelo de voltaje constante y el modelo completo del diodo. En la sesión 3 aplicaremos los modelos para resolver diferentes circuitos.